Soy Mariana. Durante 5 años, mi vida fue un acto de equilibrio sobre una cuerda floja. Por un lado, amaba a Daniel, mi esposo. Un hombre de corazón noble, pero con una voluntad quebrada por la sombra gigantesca de su padre. Por el otro, temía a ese padre, don Augusto, un magnate inmobiliario para quien las personas no eran seres humanos, sino activos o pasivos. Yo, una enfermera de turno nocturno que venía de un barrio humilde, siempre fui un pasivo en su balance familiar. Un error que él toleraba solo porque le di un nieto. Lucas, la adicción de Daniel al alcohol fue el arma que don Augusto necesitaba. En lugar de ayudar a su hijo, lo usó como peón. Cuando Daniel tuvo su recaída más grave y terminó en una clínica de rehabilitación de lujo pagada y controlada por su padre. Pensé que luchábamos juntos por su recuperación. Me equivoqué. Don Augusto no quería curar a su hijo, quería quitarme el mío. Aprovechó la ausencia de Daniel y mi horario laboral extenuante para armar un caso legal monstruoso. Pintándome como una madre negligente e inestable, me citaron en un despacho de cristal con vistas a la ciudad que él poseía. Allí me ofreció un cheque con muchos ceros para que firmara la renuncia a la custodia y desapareciera. Lucas necesita un apellido, no una enfermera. Me dijo con esa frialdad que te congela la sangre. No sabía que al acorralarme, despertaría una fuerza que ni su dinero podía comprar, y mucho menos imaginó que la pieza clave para su destrucción sería la única persona a la que él creía tener totalmente sometida. Y así comenzó todo. El teléfono sonó a las 2:14 de la madrugada. Para una enfermera de urgencias, el sonido del teléfono a esa hora no suele significar nada bueno, pero uno aprende a blindarse. Estaba en la sala de descanso del Hospital General, con los pies en alto y una taza de café tibio entre las manos, intentando robarle 5 minutos al caos de la guardia del sábado. Cuando vi el nombre en la pantalla Doña Rosa, nuestra vecina de abajo, el blindaje se hizo pedazos. El café se me resbaló de las manos, manchando mi uniforme blanco con una mancha oscura y fea que se extendió como un presagio. Mariene, Mariene, tienes que venir. La voz de Doña Rosa era un chillido histérico, roto por el llanto. Es Daniel. Dios mío, muchacha, es Daniel. Se ha caído en el pasillo. Hay sangre, mucha sangre. El mundo se detuvo. El ruido de los monitores cardíacos y las sirenas lejanas desapareció, reemplazado por un zumbido agudo en mis oídos. ¿Dónde está Lucas? Fue lo primero que pregunté. Mi instinto maternal saltó antes que el de esposa. Está conmigo, en mi casa. Está dormido. Pero Daniel. Mariene. Huele a alcohol que tumba. No despierta. Ya llamé a la ambulancia. Salí del hospital corriendo, ignorando los gritos de mi supervisora. Conduje mi viejo sedán, saltándome 2 semáforos en rojo, con las manos temblando tanto que apenas podía sujetar el volante. La culpa me golpeaba con cada latido. No debí tomar el turno extra. No debí dejarlo solo. Sabía que estaba frágil. Pero necesitábamos el dinero, las facturas de la terapia anterior, el alquiler, el colegio de Lucas. Todo sumaba una montaña que mi sueldo apenas podía escalar. Cuando llegué a nuestro bloque de apartamentos, la escena era una pesadilla bañada en luces rojas y azules. La ambulancia ya estaba allí, con las puertas traseras abiertas como fauces hambrientas. Había vecinos en pijama asomados a las ventanas, cuchicheando. Me abrí paso entre la gente, con el corazón en la garganta. Y entonces, lo vi, no a Daniel. Vi el coche negro, un Mercedes blindado, estacionado en doble fila, bloqueando el paso de la ambulancia. El chofer mantenía la puerta trasera abierta. Y junto a la camilla, donde los paramédicos intentaban estabilizar a mi esposo, estaba él. Don Augusto, mi suegro, no parecía un padre preocupado. Parecía un general en el campo de batalla, inspeccionando las bajas. Llevaba un abrigo de lana impecable sobre los hombros. Y su postura era rígida, autoritaria. Estaba dando órdenes a los paramédicos que parecían intimidados por su presencia. No lo llevarán al general, ladraba Augusto, lo llevarán a la clínica San Marcos. Ya ha autorizado el ingreso, oiga, grité. Corriendo hacia ellos, es mi esposo. Augusto se giró lentamente. Sus ojos grises me escanearon, de arriba a abajo, deteniéndose con desagrado en mi uniforme manchado de café. No hubo saludo. No hubo piedad. Llegas tarde, Mariana dijo. Su voz era baja, pero cortaba el aire nocturno como un cuchillo de hielo. Como siempre, me acerqué a la camilla. Daniel estaba pálido, con un corte profundo en la ceja que sangraba profusamente. Olía a whisky barato y a vómito. Le tomé la mano. Estaba fría, inerte. Daniel, soy yo, sé, apártate, lo ordenó Augusto, haciendo un gesto al paramédico para que cargaran la camilla. No tienes nada que hacer aquí. Ya has hecho suficiente dejándolo solo para irte a trabajar. La forma en que escupió la palabra trabajar fue un insulto directo a mi dignidad, a mi esfuerzo por sostener a su hijo cuando él le había dado la espalda.
Estaba trabajando para pagar sus deudas. Le grité, la rabia superando al miedo. Usted no estaba aquí cuando él lloraba de ansiedad la semana pasada. Usted solo aparece para el espectáculo. Augusto se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Olía a tabaco de pipa y a poder rancio. Yo aparezco para limpiar el desastre, niña. Mira esto. Señaló el edificio modesto, la gente mirando. A su hijo inconsciente, esto es lo que tú le ofreces. Miseria y caos. Mi nieto está durmiendo en el sofá de una vecina, mientras su padre se mata bebiendo y su madre juega a la enfermera en el turno. De noche, Lucas está seguro, dije, aunque la voz me temblaba, y yo voy a subir a esa ambulancia con mi marido. Intenté subir, pero el chofer de Augusto, un hombre inmenso que parecía hecho de granito, se interpuso en mi camino, bloqueando la puerta de la ambulancia. La familia ha solicitado el traslado privado, dijo el paramédico, mirándome con disculpa. Lo siento. Señora, el señor Augusto tiene la potestad legal como pagador del servicio privado. Yo soy su esposa. Grité, golpeando el pecho del chofer, pero fue inútil. Augusto se subió a su Mercedes. Bajó la ventanilla solo unos centímetros, lo justo para que sus ojos grises me clavaran una última sentencia. Tú eras su esposa cuando él podía elegir, Mariana. Ahora, él es un incapaz. Y yo soy su padre. Ve a buscar a mi nieto. Y no intentes seguirnos. La clínica San Marcos tiene seguridad estricta para visitas no deseadas. El Mercedes arrancó, siguiendo a la ambulancia que se llevaba a Daniel con las sirenas aullando. Me quedé sola en la acera mojada, bajo la llovizna que empezaba a caer, rodeada de vecinos curiosos y con el sonido de la amenaza de mi suegro resonando en mi cabeza. No fue solo una recaída. Lo supe en ese instante, mientras el frío me calaba hasta los huesos. Don Augusto no había venido a salvar a Daniel. Había venido a tomarlo. Y la mirada que me dedicó no fue de decepción, fue de cálculo. Yo ya no era solo una molestia, era un obstáculo que él había decidido eliminar. Subí las escaleras hacia el apartamento de Doña Rosa para abrazar a Lucas, sintiendo que esa noche algo se había roto para siempre. La guerra había empezado, y yo estaba desarmada. Amaneció. Pero el sol no trajo claridad, solo iluminó la suciedad de mi coche y las ojeras profundas que se marcaban bajo mis ojos en el espejo retrovisor. Dejé a Lucas en el colegio con un abrazo demasiado largo. Uno de esos abrazos que los niños de 6 años toleran con impaciencia, pero que las madres damos cuando sentimos que el mundo se desmorona. ¿Papá va a volver hoy?, preguntó Lucas, ajustándose la mochila de Spider-Man. Papá está un poco enfermo, mi amor. Los médicos lo están cuidando. Volverá pronto, mentí. La mentira me supo a ceniza. No sabía si volvería. No sabía si Augusto me permitiría volver a verlo. Conduje hacia la clínica San Marcos. No estaba en la zona de hospitales de la ciudad, donde el caos y la urgencia son la moneda corriente. Estaba en las afueras, en una colina verde, rodeada de muros de piedra altos y cámaras de seguridad que giraban lentamente, como ojos de cíclope, vigilando a los intrusos. Parecía más un club de campo exclusivo o una prisión de lujo que un centro de salud. Al llegar a la garita de seguridad, tuve que mostrar mi identificación. El guardia, un hombre que parecía exmilitar, revisó mi nombre en una tablet con una lentitud exasperante. Mariana Solís, leí en voz alta. Vengo a ver a mi esposo, Daniel Valladares. Ingresó anoche. El guardia frunció el ceño, deslizó el dedo por la pantalla y luego me miró. Su expresión no cambió, pero su postura se tensó. Pase a recepción, señora. Aparqué en la zona de visitas, a la izquierda. Sentí un alivio momentáneo. Me dejaron entrar. Quizás había exagerado la paranoia de la noche anterior. Quizás Augusto, una vez pasado el susto, entraría en razón. El vestíbulo de la clínica olía a flores frescas y a dinero silencioso. El suelo de mármol brillaba tanto que me dio vergüenza pisarlo con mis zapatillas desgastadas. No había gritos, ni camillas corriendo, ni olor a desinfectante barato. Solo el murmullo del aire acondicionado y música clásica de fondo. Me acerqué al mostrador de recepción, una isla de madera noble, detrás de la cual una mujer con una sonrisa perfecta y un uniforme impecable tecleaba en un ordenador. Buenos días, dije, tratando de sonar profesional como la enfermera que era. Soy Mariana Solís. Vengo a ver a Daniel Valladares. Habitación. No sé el número, ingresó de urgencia anoche. La recepcionista dejó de teclear. Su sonrisa se mantuvo, pero sus ojos se enfriaron al instante. Tecleó el nombre. Hubo un silencio de 3 segundos que se sintió eterno. Señora Solís, dijo, con un tono de voz educado pero firme. El tono que se usa para decirle a alguien que su tarjeta de crédito ha sido rechazada. El señor Valladares se encuentra en la unidad de cuidados especiales. En este momento no recibe visitas. Soy su esposa, dije, apoyando las manos en el mostrador. Y soy enfermera. Entiendo los protocolos de la UCI. Solo quiero verlo 5 minutos. Necesito saber que está estable.
Ella suspiró, una pequeña exhalación de paciencia fingida. No es un tema médico, señora. El paciente tiene una restricción de privacidad nivel 1. ¿Qué significa eso? Significa que el acceso está restringido exclusivamente a las personas autorizadas por el titular del contrato de ingreso. El titular del contrato. Don Augusto, sentí como la sangre me hervía. Su padre, dije, apretando los dientes. Su padre firmó el ingreso, pero yo soy su esposa legal. Tengo derechos. No pueden impedirme ver a mi marido. La recepcionista giró la pantalla del ordenador ligeramente hacia ella, como protegiendo un secreto de estado. Aquí tengo una nota específica en el expediente. Señora, leyó, sin mirarme, las visitas de la señora Mariana Solís están terminantemente prohibidas por orden de la familia, debido al riesgo de alteración emocional del paciente. ¿Riesgo de alteración? Mi voz subió una octava, rompiendo la paz artificial del vestíbulo. Soy la única persona que lo ha cuidado estos años. Su padre es quien lo altera. Quiero hablar con el médico responsable. Ahora, dos hombres de seguridad, vestidos con trajes oscuros y auriculares, aparecieron de la nada. No me tocaron, pero se colocaron a ambos lados de mí, creando un muro humano. Señora, por favor, baje la voz, dijo la recepcionista, su sonrisa desapareciendo por completo. Si no se retira, tendré que pedirle a seguridad que la acompañe a la salida. Saqué mi teléfono móvil. Mis dedos temblaban. Marqué el número de Daniel. El número que usted ha marcado está apagado o fuera de cobertura. Lo intenté de nuevo. Buzón de voz. Le han quitado el teléfono, ¿verdad? Pregunté, sintiendo una ola de pánico real. No era un ingreso hospitalario. Era un secuestro legal, es parte del protocolo de desintoxicación, respondió ella mecánicamente. Cero contacto con el exterior para evitar detonantes. Yo no soy el exterior, soy su vida. Señora, por favor, le insistió uno de los guardias, dando un paso hacia mí. No nos obligue a actuar, miré a mi alrededor. Un par de personas en la sala de espera me miraban con desaprobación. Para ellos, yo era la mujer histérica, la intrusa ruidosa en su santuario de sanación. No veían la desesperación, veían la falta de clase. Augusto había ganado la primera batalla, sin siquiera estar presente. Había usado su dinero para construir una fortaleza alrededor de Daniel. Una fortaleza donde mi amor no tenía validez porque no venía acompañado de un cheque. Dígale a Augusto Valladares que esto no se va a quedar así, dije, mi voz temblando de rabia e impotencia. Dígale que Daniel no es su propiedad. La recepcionista volvió a teclear, ignorándome. Acompañen a la señora a su vehículo, ordenó sin levantar la vista. Salí escoltada como una criminal. El sol fuera seguía brillando, indiferente. Me metí en mi coche y cerré los seguros. Sintiéndome vulnerable, expuesta, golpeé el volante con fuerza, 1, 2 veces, hasta que las palmas de mis manos ardieron. Restricción nivel 1. Orden de la familia. La palabra familia resonaba con una ironía cruel. Augusto había decidido redefinir el término. Familia era él. Familia era el dinero. Yo era solo un apéndice infectado que acababan de extirpar quirúrgicamente. Arranqué el coche, pero no sabía a dónde ir. No podía ir a casa. La casa estaba vacía sin Daniel. No podía ir al hospital a trabajar. Estaba demasiado alterada. Me di cuenta, con un terror frío que me caló los huesos, de que estaba totalmente aislada. Augusto no solo había encerrado a Daniel, me había dejado fuera, golpeando una puerta que no tenía cerradura por mi lado. Y mientras conducía de vuelta a la ciudad, una sospecha oscura comenzó a formarse en mi mente. Si Augusto se había tomado tantas molestias para aislarme de Daniel en menos de 12 horas, no era solo para curarlo, era para prepararlo, para lavarle el cerebro. Daniel era débil, influenciable, especialmente cuando estaba medicado y lleno de culpa. Augusto lo sabía, y Augusto iba a usar ese tiempo de aislamiento para reescribir nuestra historia en la mente de mi esposo. Me habían cambiado la cerradura de mi vida, y no tenía la llave. Regresé a casa arrastrando los pies con la sensación de que la gravedad había duplicado su fuerza. El apartamento estaba en silencio, ese silencio particular de las mañanas en las que la vida normal sigue su curso en el exterior, pero el tiempo se ha detenido en el interior. Lucas estaba en el colegio. Daniel estaba encerrado en una fortaleza de mármol. Y yo estaba allí, de pie en medio de la sala, rodeada de juguetes tirados y tazas de café a medio terminar, sintiéndome como la única superviviente de un naufragio invisible. Me quité el uniforme de enfermera, que aún olía a la noche anterior y tenía esa mancha de café en el pecho como una medalla al fracaso. Me metí en la ducha y dejé que el agua caliente corriera hasta que se acabó, tratando de lavar la humillación de la recepcionista y la mirada de desprecio de Augusto. Pero el frío estaba dentro, alojado en la médula. A las 11 de la mañana sonó el timbre. Di un salto. Mi primera reacción fue esperanza. ¿Daniel? ¿Se escapó? ¿Me llama? Corrí hacia la puerta, con el pelo aún goteando y el corazón desbocado. Pero no era Daniel, era un hombre joven, con casco de moto y una chaqueta de cuero con el logo de una empresa de mensajería urgente. No traía un paquete de Amazon, traía un sobre grande, de color azul oscuro, grueso y rígido.
¿Mary N. Solís?, preguntó, masticando chicle con indiferencia. Soy yo. Firme aquí. Acuse de recibo personal, firmé con mano temblorosa. El mensajero me entregó el sobre y se marchó sin decir adiós, dejándome sola con la bomba de relojería en las manos. El sobre no tenía remitente personal, solo el logotipo dorado de un bufete de abogados. Vargas y Asociados. Conocía ese nombre. Eran los tiburones legales de la ciudad, los que defendían a las corporaciones farmacéuticas y a los políticos corruptos. Los abogados de don Augusto. Me senté en el sofá, apartando un camión de bomberos de juguete de Lucas. Rompí el sello del sobre. El sonido del papel rasgándose fue seco, definitivo. Saqué el contenido. Era un dossier encuadernado, pesado. La primera página tenía un encabezado judicial y, debajo, en letras negritas que parecían gritar, el título de mi pesadilla: demanda de modificación de medidas paterno-filiales y solicitud de guarda y custodia exclusiva, demandante, Daniel Valladares, representado por poder notarial interviniente, Augusto Valladares en calidad de abuelo paterno y garante demandada, Mary N. Solís. Se me cortó la respiración. Daniel me estaba demandando, o mejor dicho, Augusto me estaba demandando usando el nombre de su hijo como un títere roto. Empecé a leer. Mis ojos saltaban de línea en línea, incapaces de procesar la magnitud de la infamia. No era una simple petición de divorcio, era una declaración de guerra total. Era un intento de asesinato de mi carácter. Hecho primero, la demandada, Mariana Solís, demuestra una incapacidad manifiesta para el cuidado del menor Lucas Valladares, debido a su inestabilidad laboral y horarios incompatibles con la crianza. Inestabilidad laboral. Llamaban inestabilidad a mis turnos dobles, a mis guardias nocturnas, al sacrificio físico que hacía para poner comida en la mesa mientras su hijo se gastaba el dinero en alcohol. Hecho segundo, el menor es sometido frecuentemente a situaciones de abandono nocturno, quedando al cuidado de terceros no cualificados vecinos, lo que expone al niño a riesgos innecesarios. Doña Rosa. Llamaban a Doña Rosa, la abuela postiza que amaba a Lucas como a su propia sangre. Un tercero no cualificado. Convirtieron mi red de apoyo, mi comunidad, en una prueba de negligencia. Pero lo peor estaba en la página 5, había fotos, mis manos empezaron a temblar tan fuerte que el dossier casi se me cae. Eran fotos mías. Fotos tomadas desde lejos, con teleobjetivo. Yo saliendo del hospital a las 7 de la mañana. Con ojeras, fumando un cigarrillo, lo había dejado hacía meses, pero esa semana recaí por el estrés. Yo discutiendo con Daniel en la calle hace 2 semanas, gesticulando, pareciendo una loca mientras él lloraba. Yo comprando comida precocinada en el supermercado a medianoche. Me habían estado siguiendo durante semanas, quizás meses. Don Augusto no había reaccionado a la recaída de anoche. La recaída de anoche solo había sido la señal de fuego. Él llevaba armando este expediente desde hacía tiempo, esperando el momento exacto en que Daniel estuviera lo suficientemente débil y yo lo suficientemente agotada para dar el golpe de gracia. Hecho cuarto. Dada la enfermedad actual del padre y la negligencia demostrada de la madre, se solicita la custodia exclusiva temporal a favor del abuelo paterno, don Augusto Valladares, quien posee los medios económicos y la estructura familiar necesaria para garantizar el bienestar del menor, restringiendo las visitas maternas a un régimen supervisado. Visitas supervisadas. Querían tratarme como a una criminal. Querían que viera a mi hijo, al niño que yo había parido, amamantado y criado prácticamente sola, en una sala fría con una trabajadora social vigilando. Como si fuera un peligro para él, sentí una náusea violenta subir por mi garganta. Corrí al baño y vomité bilis. Me quedé allí, abrazada a la taza del inodoro, temblando de frío y de terror. No era miedo a perder el juicio. Era el terror primario de una madre a la que intentan arrancar a su cría. Augusto no quería a Lucas. Lucas le molestaba, hacía ruido, desordenaba su mansión perfecta. Augusto quería a Lucas porque Lucas era el heredero, el apellido, la propiedad. Y porque quitarme a Lucas era la forma definitiva de destruirme. Me lavé la cara con agua helada. Me miré al espejo. Estaba pálida, con los ojos inyectados en sangre. Parecía exactamente lo que ellos describían en la demanda, una mujer inestable. Volví a la sala. El sobre azul seguía allí, sobre la mesa. Tóxico y radiactivo. Leí la fecha de presentación de la demanda en el sello del juzgado viernes. 14 de OZBR.YR. La demanda había sido presentada ayer por la mañana, 12 horas antes de que Daniel colapsara en el pasillo. La revelación me golpeó como un puñetazo. Daniel no tuvo una recaída accidental. Augusto había puesto la maquinaria en marcha y la presión, el miedo, o quizás algo peor, había empujado a Daniel al abismo esa misma noche. Augusto había provocado el colapso de su hijo para justificar el robo de su nieto. Era una emboscada, una trampa perfecta diseñada por un hombre que no tenía sangre en las venas, sino hielo y tinta legal. Miré la foto de Lucas en la repisa de la chimenea, sonriendo con su disfraz de superhéroe. Augusto tenía el dinero, tenía los abogados,
Tenía a Daniel secuestrado, y ahora tenía un expediente lleno de mentiras verosímiles. Yo solo tenía mi verdad y mi amor. Y en ese momento, con el sobre azul burlándose de mí, sentí que eso no valía nada. Sentí, por primera vez, que podía perderlo todo. Una hora después de recibir la demanda, mi teléfono sonó. No era un número oculto. Era el número de la centralita de Valladares Real Estate. La secretaria de don Augusto, con una voz tan gélida y metálica como la estructura de su edificio, me citó en su despacho a las 4 de la tarde. No preguntó si podía ir, no preguntó si tenía turno en el hospital. Simplemente me informó, el señor Valladares tiene una propuesta para evitar el litigio. Se le aconseja asistir. Se le aconseja, como si fuera una empleada, a punto de recibir una amonestación. Dejé a Lucas con doña Rosa, mintiéndole de nuevo, diciéndole que iba a ver a papá. Me puse mi mejor ropa, unos pantalones negros de vestir y una blusa blanca que planché 2 veces para ocultar lo desgastada que estaba la tela, y me dirigí a la boca del lobo, la torre. Valladares era un obelisco de cristal, negro que rasgaba el cielo del distrito financiero. Al entrar en el vestíbulo, me sentí minúscula. Todo estaba diseñado para intimidar, los techos de triple altura, el eco de los pasos en el granito. Los guardias de seguridad que me miraron como si fuera una mancha en su inmaculado paisaje. Subí al piso 40 en un ascensor silencioso que me hizo estallar los oídos. Cuando las puertas se abrieron, me encontré en una recepción que era más grande que mi apartamento entero. La secretaria ni siquiera levantó la vista al indicarme la puerta doble de caoba al fondo. Entré. El despacho de don Augusto era un santuario al ego. Una pared entera era de cristal, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad que él poseía, o al menos de la ciudad que él creía controlar. Él estaba sentado detrás de un escritorio inmenso, tan ancho que parecía una barricada. No se levantó, no me ofreció asiento, simplemente señaló una silla de diseño frente a él, rígida e incómoda. Siéntate, Mariana, dijo. Su voz era tranquila, resonante. No era el hombre furioso de la ambulancia, era el hombre de negocios, y eso me dio más miedo. Me senté, apretando el bolso contra mi regazo para ocultar el temblor de mis manos. Leí la demanda, dije, yendo al grano. Está llena de mentiras. Usted sabe que yo no abandono a Lucas. Usted sabe que trabajo de noche para mantener a su hijo. Augusto entrelazó los dedos sobre la mesa. Sus manos eran grandes, cuidadas, con un anillo de sello de oro que brillaba bajo las luces halógenas. La verdad es objetiva en un tribunal, Mariana. Lo que importa es la percepción. Y la percepción es que tú eres una mujer sola, con recursos limitados, un marido alcohólico y un trabajo que te impide ejercer la maternidad. Yo, en cambio, soy el pilar. Abrió un cajón y sacó una carpeta de cuero. La abrió y deslizó 3 fotografías sobre la mesa, hacia mí. No eran fotos de espionaje esta vez. Eran fotos inmobiliarias. Un apartamento luminoso, moderno, con terraza. Muebles nuevos. Un dormitorio infantil decorado con gusto. Bonito, ¿verdad? Preguntó. ¿Qué es esto? Es un apartamento en Las Lomas. 3 habitaciones. Seguridad 24 horas. Está mi nombre, pero podría estar al tuyo. Mañana mismo miré las fotos, confundida. ¿Me está ofreciendo una casa? Te estoy ofreciendo una salida. Augusto se reclinó en su silla, observándome como un biólogo observa un insecto bajo el microscopio. Mira, Mariana, seamos pragmáticos. Tú no puedes ganar este juicio. Mis abogados te destrozarán. Sacarán a la luz las deudas de Daniel, tus horarios, tus crisis nerviosas. Incluso sacarán trapos sucios de tu familia que ni tú conoces. Arruinaré tu reputación y te quedarás sin trabajo, sin hijo y sin dinero. Hizo una pausa, dejando que la amenaza se asentara. Oh, podemos hacerlo a mi manera. Firmas la cesión voluntaria de la custodia de Lucas a mi favor. A cambio, te quedas con este apartamento libre de cargas. Te asigno una pensión mensual de $3,000 de por vida. Y te pago un curso de especialización para que dejes esos turnos nocturnos miserables. El aire se me atascó en la garganta. Me estaba comprando. Me estaba ofreciendo un paquete de jubilación anticipada a cambio de mi hijo. ¿Está intentando comprar a mi hijo? Susurré, sintiendo una mezcla de incredulidad y un asco profundo, viscoso. Estoy intentando asegurar su futuro, corrigió él con una frialdad insultante. Lucas es un Valladares. Necesita los mejores colegios, los mejores contactos, un entorno estable. Tú no puedes dárselo. Tú solo puedes darle cariño. Y el cariño no paga la universidad, Mariana. El cariño no abre puertas. Lucas me necesita a mí. Soy su madre, yo soy su abuelo. Y Daniel es su padre. Daniel está de acuerdo, por cierto. La mención de Daniel fue como un golpe físico. Mentira, dije. Daniel nunca aceptaría esto. Él adora a Lucas. Augusto sonrió. Fue una sonrisa pequeña, lobuna. Daniel acepta lo que yo le digo que acepte. Está en un momento muy delicado, Mariana.
Entiende que su adicción es culpa de la presión de vuestra vida precaria. Él quiere curarse, y sabe que para curarse, Lucas debe estar protegido. Le he explicado que esto es lo mejor, que tú estarás bien, que tendrás una casa bonita, y que él podrá ver al niño cuando se recupere, bajo mi techo. Sentí que el suelo se abría. Augusto no solo estaba comprándome a mí, ya había comprado a Daniel, o lo había roto lo suficiente para que asintiera. Piénsalo como un despido improcedente, si quieres, continuó Augusto, con una crueldad casual. Has hecho un trabajo aceptable, cuidando de mi hijo y de mi nieto estos años, pero la empresa ha cambiado de dirección. Te estoy ofreciendo un finiquito de oro. Casa, dinero, libertad. Podrás rehacer tu vida, buscar un hombre de tu nivel, tener otros hijos, si quieres. Un hombre de tu nivel, ahí estaba. El clasismo desnudo. Para él, yo era la empleada doméstica que se había acostado con el señorito. Una incubadora alquilada que ya había cumplido su función. Miré las fotos del apartamento. Eran hermosas. Eran la seguridad financiera que siempre soñé. Podría dejar de trabajar de noche. Podría vivir sin deudas. Solo tenía que firmar un papel y entregar a Lucas a este hombre que lo veía como una posesión, como un activo más en su cartera de inversiones. Augusto sacó una pluma estilográfica de su bolsillo y la puso sobre la carpeta. Firma la renuncia, Mariana. Evita el juicio. Evita que Lucas te vea llorar en el estrado mientras mis abogados te humillan. Hazlo por él. El silencio en la oficina era absoluto. Podía oír el zumbido del aire acondicionado y el latido furioso de mi propio corazón. Levanté la vista de las fotos y miré a los ojos de don Augusto. Esperaba ver humanidad, pero solo vi cálculo. Vi a un hombre que nunca había perdido una negociación. Un hombre que creía que todo, absolutamente todo, tenía un precio. Y en ese momento, el miedo que me había paralizado desde la noche anterior se evaporó. Fue reemplazado por algo mucho más caliente, mucho más peligroso. Fue reemplazado por la certeza absoluta de que prefiero vivir debajo de un puente con mi hijo que en un palacio construido sobre su venta. ¿Ha terminado?, pregunté. Mi voz sonó extraña, tranquila. Augusto parpadeó, sorprendido por mi tono. Es una oferta única, Mariana. Expira al salir de esta habitación. Me puse de pie lentamente. Mis rodillas ya no temblaban. Me puse de pie lentamente, sintiendo como mis rodillas, que un minuto antes amenazaban con ceder, se bloqueaban en una posición de firmeza nueva. La silla de diseño hizo un leve chirrido contra el suelo de mármol, el único sonido que rompió el silencio sepulcral del despacho. Don Augusto me miraba, esperando que extendiera la mano para tomar la pluma estilográfica, esperando ese momento de gratitud servil que él creía merecer por su generosidad. Pero yo no miré la pluma. Miré las fotos del apartamento, esos espacios luminosos y vacíos que él me ofrecía como jaula dorada, con la punta de los dedos. Empujé la carpeta suavemente hacia él. Se deslizó por la superficie pulida de la mesa hasta detenerse justo frente a sus manos entrelazadas. No dije. Fue una palabra pequeña, dicha sin volumen, sin estridencia, pero en esa habitación llena de ecos de poder, sonó como un disparo. Augusto parpadeó, confundido. Su ceño se frunció ligeramente, como si hubiera escuchado mal, como si yo hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Cómo dices?, preguntó con una sonrisa tensa que empezaba a desmoronarse en las esquinas. Creo que no has entendido bien los términos, Mariana. Es propiedad plena. Sin hipoteca, entendí perfectamente, don Augusto, respondí, mi voz resonando con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. No era la calma de la paz, era la calma del ojo del huracán. Usted cree que todo en la vida es una transacción. Cree que Daniel es una inversión fallida que debe ser gestionada, y que Lucas es un activo futuro que debe ser adquirido. Me incliné ligeramente sobre el escritorio, invadiendo su espacio sagrado por primera vez. Pero Lucas no es un edificio, no es un terreno en las lomas. Es mi hijo, y no tiene precio. Puede quedarse con su apartamento, con su pensión y con su dinero sucio. Prefiero vivir en un sótano y trabajar 3 turnos que vender a mi hijo a un hombre que lo ve como un trofeo de linaje. La cara de Augusto pasó del desconcierto a una rojez oscura y peligrosa. La máscara de abuelo benevolente y hombre de negocios pragmático se disolvió, dejando ver al tirano que había debajo. Golpeó la mesa con la palma de la mano abierta. ¡Pum! La pluma estilográfica rodó y cayó al suelo. Eres una estúpida, bramó, poniéndose de pie. Su altura y su furia llenaron la habitación. Te estoy ofreciendo la vida que nunca tendrás. Te estoy salvando de la miseria. ¿Crees que puedes ganarme? ¿Tú, una enfermera que apenas llega a fin de mes? Creo que puedo ser una madre, repliqué, retrocediendo un paso hacia la puerta, pero sin bajar la mirada. Y creo que un juez verá la diferencia entre una madre que ama y un abuelo que compra. Augusto soltó una carcajada, un sonido áspero y cruel. ¿Un juez? Rodeó el escritorio y caminó hacia mí.
acorralándome. Olía a ira y a mentas caras. Pobre ingenua. ¿Crees que esto es una película donde el bueno gana porque tiene amor? En el mundo real, Mariana, la justicia es un trámite administrativo que se gestiona con influencia. Y yo tengo toda la influencia. Se detuvo a 1 metro de mí, señalándome con un dedo acusador. Rechaza esto, y te prometo, te juro, que no volverás a dormir tranquila. No solo te quitaré a Lucas, te quitaré tu licencia de enfermería. Haré que te despidan del hospital mañana mismo. Te bloquearé en cada centro de salud de esta ciudad. Te asfixiaré hasta que no tengas ni para comprarle leche al niño. Sentí el miedo, sí. Un miedo frío y viscoso ante la magnitud de su amenaza. Sabía que podía hacerlo, pero también sabía que, si cedía ahora, si mostraba un ápice de debilidad, Lucas estaría perdido para siempre en esa mansión fría. Haga lo que tenga que hacer, dije, apretando mi bolso contra el pecho, pero dígale a sus abogados que se preparen, porque voy a pelear, y no voy a pelear sucio como usted, voy a pelear con la verdad. Me giré para irme. Mi mano tocó el pomo frío de la puerta doble de espera. Gritó él, me detuve, pero no me giré. ¿Crees que la verdad está de tu lado? Su voz bajó, volviéndose sibilina, venenosa. No tienes idea de lo que tengo, Mariana. No tienes idea de lo que hemos encontrado. Tengo evidencias. Cosas que ni tú recuerdas. Cosas que harán que cualquier juez te considere un peligro público para ese niño. Usted no tiene nada. Solo mentiras, dije, aunque una duda helada se instaló en mi estómago. Sal de aquí, susurró él con desprecio. Vete a disfrutar de tus últimas noches con mi nieto, porque cuando termine contigo, Mariana, desearás haber tomado el cheque y haber desaparecido. Abrí la puerta y salí. Crucé la recepción inmensa con la cabeza alta, sintiendo las miradas de las secretarias clavadas en mi espalda. Entré al ascensor y, solo cuando las puertas de acero se cerraron y comencé a descender los 40 pisos, me permití soltar el aire, me apoyé contra la pared del ascensor. Temblando incontrolablemente, había rechazado la seguridad, había declarado la guerra a un gigante, y él tenía un as bajo la mengue, esas evidencias desconocidas que me prometían la destrucción total, pero al salir del edificio, al aire contaminado y ruidoso de la calle, sentí algo más. Sentí que, por primera vez en años, no tenía precio. Augusto me había quitado el miedo a perder lo material, porque ya lo había rechazado. Ahora solo me quedaba una misión, recuperar a Daniel y salvar a Lucas. Y para eso, no necesitaba dinero. Necesitaba entrar en esa fortaleza donde tenían a mi esposo. Necesitaba saber qué le estaban haciendo. Miré hacia arriba, hacia la torre de cristal negro. Esto no ha terminado, murmuré. Saqué mi teléfono. No iba a llamar a un abogado. No tenía dinero para uno mejor que los de Augusto. Iba a llamar a la única persona que conocía los secretos de la clínica San Marcos. Iba a llamar a Elena. Elena contestó al tercer tono. Su voz sonaba cansada, el cansancio crónico de quien vive entre vías intravenosas y alarmas de monitor. Pero cuando le dije lo que necesitaba, el cansancio se transformó en una tensión eléctrica. Estás loca. Mariana susurró al otro lado del teléfono. Si te pillan, no solo te sacan a patadas. Llaman a la policía. Augusto Valladares tiene comprada la mitad de la seguridad privada de la ciudad. Y yo perdería mi licencia. Elena, por favor. Tú me viste sacarle sangre a un pandillero con un cuchillo en el cuello en aquella guardia del 2019. Sabes que no me asustó fácil. Apreté el teléfono contra mi oído, estacionada en una calle oscura a 2 manzanas de la clínica San Marcos. Me están quitando a mi hijo. Dicen que Daniel está de acuerdo. Necesito mirarlo a los ojos y saber si es verdad o si lo tienen drogado hasta las cejas. Solo necesito 10 minutos. Hubo un silencio largo. Escuché el suspiro de Elena, ese sonido de resignación que hacen las buenas personas antes de hacer algo estúpido por lealtad. Cambio de turno a las 11 de la noche. Puerta de proveedores, zona de lavandería. Lleva calzado blanco. Yo te llevo el pijama. Y Mariana, si nos descubren, yo no te conozco. A las 22:55 estaba agazapada detrás de los contenedores de reciclaje de la clínica. El aire olía a pino y a basura esterilizada. Mi corazón latía contra mis costillas como un pájaro atrapado. Vi abrirse la puerta metálica y una figura salió a fumar. Era Elena, corrí hacia ella. Sin decir una palabra, me tendió una bolsa de plástico. Dentro había un uniforme azul celeste con el logo bordado de San Marcos y una mascarilla quirúrgica. Me lo puse encima de mi ropa temblando. No por el frío, sino por la adrenalina desesperada que me inundaba. Ponte la mascarilla y el gorro, ordenó Elena, apagando su cigarrillo con la suela del zapato. Baja la cabeza. No mires a nadie a los ojos. Si te preguntan, eres el refuerzo de la planta 3. Y entramos. Y el contraste fue brutal. De la oscuridad de la calle pasamos a la luminosidad aséptica y lujosa de los pasillos. El suelo de linóleo amortiguaba nuestros pasos. Caminé pegada a Elena, imitando su paso rápido y decidido, esa marcha de enfermera que dice tengo prisa y llevo medicación importante, no me molestes.
Pasamos 2 controles de enfermería. Nadie me miró. La mascarilla y el uniforme me hacían invisible, una pieza más del engranaje. Pero mi mente gritaba. Cada cámara de seguridad en el techo parecía el ojo de don Augusto mirándome. Habitación 304. La suite real, susurró Elena, deteniéndose frente a una puerta de madera noble que parecía más la entrada de un hotel que la de un hospital. Aquí te dejo. Tienes 10 minutos antes de que pase la ronda de medicación. Suerte, amiga. Elena siguió caminando. Me quedé sola frente a la puerta. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor de mis manos. Es por Lucas. Es por Daniel. Abrí la puerta y entré. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz azulada de los monitores y una lámpara de lectura tenue. Olía a lilas frescas, un aroma dulce y empalagoso que intentaba enmascarar el olor subyacente a sudor enfermo y sedantes químicos. En la cama, rodeado de almohadas de plumas, estaba Daniel. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito. Estaba irreconocible. Habían pasado solo 48 horas, pero parecía que hubieran pasado años. Estaba pálido, con la piel cerosa y los ojos hundidos en cuencas oscuras. Tenía una vía en el brazo y estaba atado a la cama por una muñequera de contención suave. Por seguridad, supuse. Me acerqué despacio. Daniel, susurré. Él abrió los ojos. Estaban vidriosos, dilatados por la medicación. Tardó unos segundos en enfocarme. Cuando lo hizo, esperé ver alivio. Esperé ver amor. Lo que vi fue terror. Daniel se echó hacia atrás en la cama, tirando de la sujeción de su muñeca. No. Balbuceó, con la voz pastosa. Vete, Dani, soy yo. Soy Mariana. He venido a sacarte. Me quité la mascarilla para que viera mi rostro. Me incliné para tocar su frente, pero él giró la cara con violencia, como si mi tacto fuera veneno. Mentirosa. Gritó, aunque su grito fue débil, ahogado. Me dejaste tirado en el pasillo. Me congelé. ¿Qué? Daniel, yo estaba trabajando. En cuanto me llamaron, fui. Tu padre se te llevó antes de que yo. Cállate. Me interrumpió, las lágrimas empezando a brotar de sus ojos. Papá me lo dijo. Me dijo que me viste caer y te fuiste. Que dijiste que estabas harta de mí. Que no querías cargar con un borracho. Sentí que el mundo giraba. Augusto no solo lo había encerrado, le había reescrito la memoria. Había aprovechado el estado de confusión de Daniel, la laguna mental de la borrachera y el trauma, para implantar una mentira monstruosa. Daniel, eso es mentira. Mírame. Soy yo. Nunca te dejaría. Tu padre me prohibió entrar. Me puso seguridad. Me está demandando por la custodia de Lucas. Él está protegiendo a Lucas. Sollozó Daniel, repitiendo un guión que le habían taladrado en la cabeza. Tú no eres segura. Tú nos odias. Papá me enseñó los papeles. Los papeles donde renuncias a nosotros. ¿Papeles? ¿Qué papeles? Augusto le había mostrado documentos falsos, o quizás había tergiversado mi ausencia como una renuncia. La manipulación era total. Daniel no estaba solo enfermo por el alcohol. Estaba intoxicado por la narrativa de su padre. Creía que yo era el monstruo. Escúchame bien, dije, agarrándole la cara con mis 2 manos, obligándolo a mirarme, a pesar de su resistencia. Sentí su piel ardiendo bajo mis palmas. Tu padre te está mintiendo para quedarse con tu hijo. Me ofreció dinero para que me fuera. Lo rechacé. Estoy aquí, arriesgando mi libertad, colándome como una ladrona, solo para decirte que te quiero. ¿Crees que, si te hubiera abandonado, estaría aquí, vestida así, escondiéndome de los guardias? Daniel parpadeó. La lógica de mis palabras chocó contra la niebla de los sedantes. Vi una chispa de duda en sus ojos, una grieta en la mentira. ¿Tú no firmaste?, preguntó con un hilo de voz. Nunca. Y nunca lo haré. Pero necesito que tú despiertes, Daniel. Necesito al hombre con el que me casé, no al niño asustado de Augusto. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. La luz del pasillo inundó la estancia, cegándome por un instante. Me giré, esperando ver a Elena. Pero no era Elena, era un hombre de seguridad inmenso, con el rostro de piedra. Y detrás de él, con su bata blanca impecable y una mirada de triunfo sádico, estaba el doctor Arévalo, el director de la clínica. Un hombre que estaba en la nómina de Augusto desde hacía décadas. Vayan, dijo Arévalo, cruzando los brazos. Parece que tenemos una intrusa. Señor Valladares, esta mujer le está molestando. Daniel me miró, luego miró al médico. Estaba atrapado entre 2 realidades. Sáquenla de aquí, ordenó Arévalo a los guardias, sin esperar respuesta de Daniel. Y llamen a la policía. Tenemos una violación de propiedad privada y acoso a un paciente vulnerable. Esto le va a encantar al juez de familia. El guardia me agarró del brazo con una fuerza brutal. Daniel. Grité mientras me arrastraban. No crea sus mentiras. Pelea. Daniel se quedó en la cama, temblando, mirándome con esa mezcla de confusión y horror. No dijo nada. No me defendió, pero justo antes de que me sacaran de la habitación, vi algo. Vi que dejó de tirar de la sujeción. Vi que su mirada se desvió de mí hacia el médico. Y en esa mirada, por primera vez, no había sumisión.
Había duda, me arrastraron por el pasillo brillante, humillada, expuesta. Elena se escondió en una habitación cercana al vernos pasar. No la culpé. Yo había jugado mi carta y había perdido. Iba a terminar la noche en una comisaría. Augusto tendría su evidencia de mi inestabilidad, una madre loca que asalta hospitales. Pero mientras me empujaban hacia la salida, con las muñecas doliéndome por el agarre del guardia, sentí una extraña paz. Había sembrado la semilla. Daniel ya no estaba seguro de que yo fuera la villana. Y la duda, en una mente manipulada, es el principio de la revolución. Pasé la noche en un calabozo de la comisaría del Distrito Norte. No hubo cama, solo un banco de cemento frío y el olor a orina y desinfectante que impregnaba las paredes. Me quitaron los cordones de las zapatillas y el teléfono. Me dejaron sola con mis pensamientos, que eran mucho peores que cualquier interrogatorio policial. Había caído en su trampa. Al intentar salvar a Daniel, le había entregado a Augusto la prueba definitiva de mi supuesta inestabilidad mental. Un asalto nocturno a una clínica privada, disfrazada y alterada. A las 8 de la mañana, un abogado de oficio, un hombre joven con ojeras y aspecto de no haber dormido en días. Vino a buscarme. Tiene suerte, señora Solís, dijo, mientras firmaba los papeles de mi libertad. El señor Valladares no ha presentado cargos criminales por allanamiento. Dice que no quiere traumatizar más a la madre de su nieto. La hipocresía me revolvió el estómago vacío. No era piedad, era estrategia. Un juicio penal sería público y sucio. Él prefería destruirme en silencio, en el juzgado de familia, pero hay una condición, añadió el abogado, entregándome un papel con el sello del juzgado de guardia. Una orden de alejamiento temporal. 500 metros. Si se acerca al señor Daniel Valladares o a la clínica, irá directamente a prisión preventiva. Salí a la calle cegada por la luz de la mañana. Me sentía sucia, derrotada y exhausta, pero mientras caminaba hacia la parada del autobús, una imagen se repetía en mi mente una y otra vez, como un GIF en bucle, la mirada de Daniel justo antes de que me sacaran de la habitación, ese instante en el que dejó de luchar contra las correas, ese segundo en el que sus ojos se desviaron del médico hacia mí, y la niebla de los sedantes pareció disiparse por 1 milímetro. ¿Tú no firmaste? Esa pregunta era mi esperanza frágil. Augusto había construido un muro de mentiras, que yo lo abandoné, que yo renuncié, que yo los odiaba. Era una narrativa perfecta, lógica para una mente adicta y llena de culpa. Pero yo había logrado colarme por una grieta. Había susurrado la verdad en el oído del prisionero. Llegué a casa y abracé a Lucas con una fuerza desesperada. Él olía a galletas y a sueño, ajeno a la guerra que se libraba sobre su cabeza. Mami, ¿por qué lloras?, preguntó, tocándome la mejilla con sus manos pequeñas. Porque te quiero mucho, Lucas. Más que nada en el mundo de esa semana fue una tortura de silencio. No supe nada de Daniel. No sabía si mi visita había provocado una represalia, si le habían aumentado la dosis o si Augusto había redoblado la seguridad. Me sentía como un general que envía una señal de radio a territorio enemigo y espera, en medio de la estática, una respuesta que tal vez nunca llegue. Pero me aferré a esa duda que vi en sus ojos. La duda es un virus. Una vez inoculada, crece. Si Daniel empezaba a cuestionar una sola cosa, de las que le decía su padre, el edificio entero podría tambalearse. Era una esperanza tenue, casi invisible, pero era lo único que me mantenía en pie mientras el calendario avanzaba inexorablemente hacia el día del juicio. El día del juicio amaneció con un cielo de plomo, gris y opresivo, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. El juzgado de familia número 4 era un edificio moderno, de ladrillo visto y ventanas estrechas, diseñado para ser eficiente, no acogedor. Llegué con mi abogada, Claudia, una mujer valiente de una ONG de apoyo a madres, que había aceptado mi caso pro bono cuando le conté la historia. No teníamos los recursos de Augusto, pero teníamos la convicción. Al entrar en la sala, sentí el peso del asedio. El equipo legal de don Augusto ocupaba 3 mesas. Eran 5 abogados, todos con portátiles de última generación y carpetas azules idénticas a la que me habían enviado. Y en el centro, como un emperador romano presidiendo el Coliseo, estaba Augusto. Me miró una sola vez con una indiferencia que dolía más que el odio. Y luego volvió a mirar su reloj. El juicio comenzó, y fue una carnicería meticulosa. Señoría, empezó el abogado principal de Augusto, un hombre con voz de locutor de radio. Probaremos que la señora Solís, debido a sus precarias circunstancias económicas y laborales, así como a su inestabilidad emocional documentada, no es apta para la custodia principal del menor. Empezaron a desfilar los testigos. Fue un desfile de la vergüenza fabricada. Primero, un detective privado mostró las fotos, yo fumando ansiedad, yo discutiendo desesperación, yo comprando comida rápida, falta de tiempo. Contextualizó cada imagen como prueba de una vida caótica y nociva para un niño. Luego, subió el doctor Garévalo. El director de la clínica, la señora Solís, irrumpió en mi centro médico de madrugada.
disfrazada, violando los protocolos de seguridad y agrediendo emocionalmente a un paciente en estado crítico, declaró con solemnidad hipócrita. Su conducta demuestra una falta total de control de impulsos. Es un peligro para sí misma y para los demás. Mi abogada intentó objetar, hablando de la desesperación de una esposa a la que se le niega el contacto. Pero el juez, un hombre mayor con cara de pocos amigos, anotaba furiosamente en su cuaderno, asintiendo ante el testimonio del médico. Sentí que me encogía en mi silla. Estaban convirtiendo mi amor en patología. Estaban usando mi lucha por sobrevivir como prueba de mi incompetencia. Pero lo peor fue cuando llamaron a testigos de carácter, vecinos antiguos a los que Augusto debía haber comprado o intimidado, que declararon haber oído gritos en nuestro apartamento. Gritos de ella, especificaban. Mentiras. Mentiras compradas. Me sentía sola, acorralada. Miré hacia la puerta de la sala, esperando un milagro, esperando que alguien entrara y gritara que todo era una farsa. Pero las puertas permanecían cerradas. Claudia me apretó la mano bajo la mesa. Aguanta, Mariana. Ahora nos toca a nosotras. Pero yo sabía, al ver la cara del juez, que estábamos perdiendo. Augusto había tejido una red demasiado densa. Había convertido mi pobreza en negligencia y mi valentía en locura. Me estaba asfixiando con papeles, sellos y testimonios de expertos. Estaba a punto de perder a Lucas. Podía sentirlo. Podía ver el futuro, visitas de fin de semana supervisadas en una sala fría, mientras Lucas crecía en una mansión, olvidando poco a poco el olor de mi casa y la calidez de mis abrazos, convertido en un pequeño clon de su abuelo. Las lágrimas de agotamiento y rabia me nublaron la vista. La parte demandante llama a su último testigo, anunció el abogado de Augusto, con una sonrisa triunfal. Se hizo un silencio absoluto en la sala. Las puertas dobles del fondo se abrieron. El sonido de las puertas abriéndose fue como un trueno en la sala silenciosa. Todos los cuellos se giraron. Entró un oficial de justicia y detrás de él, caminando despacio, con la fragilidad de alguien que está aprendiendo a usar sus piernas de nuevo, apareció Daniel. Se me cortó la respiración. Llevaba un traje gris que le quedaba grande, como si hubiera encogido dentro de la ropa. Estaba afeitado, peinado, pero su piel tenía ese tono grisáceo de quien no ha visto el sol en semanas. Sus ojos estaban fijos en el suelo. No miró a su padre, no me miró a mí. Caminó hacia el estrado como un autómata, guiado por una fuerza invisible. Don Augusto se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Su expresión era de absoluta satisfacción. Era el jaque mate. Iba a usar a la propia víctima para sellar mi sentencia. Llamamos al estrado al señor Daniel Valladares, padre del menor, dijo el abogado. Daniel se sentó, puso las manos sobre sus rodillas para disimular el temblor. El juez le tomó juramento. Su voz al responder sí, juro fue apenas un susurro ronco. El abogado de Augusto se acercó al estrado con suavidad, como quien se acerca a un animal herido que ha domesticado. Señor Valladares, gracias por estar aquí. Sabemos que su salud es delicada. Hizo una pausa empática. Solo queremos establecer lo mejor para su hijo, Lucas. Díganos, en su opinión actual y dadas sus circunstancias y las de su esposa, ¿cree usted que Mariana Solís puede ofrecerle al niño la estabilidad que necesita? La sala contuvo el aliento. Esta era la pregunta del millón. Si Daniel decía no, se acabó. La palabra del padre, ratificando la demanda del abuelo, sería el clavo final. Daniel levantó la vista. Por primera vez, miró hacia la mesa de los abogados. Sus ojos se encontraron con los de don Augusto. Vi la mirada de su padre. No era una mirada de amor, era una mirada de mando. Una mirada de acero que decía, recuerda quién paga tu clínica, recuerda quién te salvó. Di el guión. La tensión extrema vibraba en el aire. Daniel tragó saliva. Sonó subió y bajó. Sus ojos se desviaron lentamente, recorriendo la sala, hasta que chocaron con los míos. Yo no hice ningún gesto, no le supliqué, solo lo miré. Lo miré con todo el amor y el dolor de los últimos 5 años. Lo miré recordándole, sin palabras, la noche en la clínica. No firmé. Te quiero. Pelea, vi la lucha en su rostro. Vi el sudor perlando su frente. La medicación, el miedo, la sombra de su padre, aplastándolo. Estaba en el borde del precipicio. Señor Valladares, por favor, respondan, insistió el abogado, un poco más impaciente. ¿Considera que su esposa es apta para la custodia? Daniel abrió la boca. Cerró los ojos un instante, como si le doliera la luz. Mi esposa. Empezó, su voz temblorosa. Augusto se inclinó hacia adelante, sus ojos taladrando a su hijo. Obedece. Daniel apretó los puños sobre la madera del estrado. Respiró hondo, un sonido rasgado y profundo. Mi esposa. Repitió, y esta vez su voz sonó diferente, más fuerte, más suya. Mi esposa es la única razón por la que sigo vivo. El abogado de Augusto se congeló. La sonrisa del magnate desapareció. Disculpe, creo que no entendió la pregunta, dijo el abogado rápidamente, intentando corregir el rumbo. Le preguntamos sobre la estabilidad económica y emocional para Lucas. Lo entendí perfectamente, le interrumpió Daniel. Y entonces, levantó la cabeza. Ya no miraba al suelo, miraba a su padre.
y en sus ojos ya no había miedo. Había fuego, el aire en la sala se solidificó. El abogado de Augusto, un profesional acostumbrado a controlar cada variable, dio un paso atrás, visiblemente desconcertado. Había esperado un testimonio sumiso, un sí, señor ensayado. No esto. Don Augusto se puso rígido en su silla. Su rostro, habitualmente una máscara de control impasible, se tiñó de un rojo oscuro. Sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. Estaba perdiendo el control de su títere en tiempo real. El juez, que hasta ese momento había parecido aburrido y dispuesto a firmar la sentencia en mi contra, se inclinó hacia adelante, ajustándose las gafas. La dinámica había cambiado. El drama doméstico se había convertido en algo impredecible. Señor Valladares, intervino el juez. Su voz grave resonando en la sala. Explíquese. Acaba de decir que su esposa es la razón por la que está vivo. Sin embargo, usted firma esta demanda solicitando que se le retire la custodia por negligencia. Hay una contradicción fundamental aquí. Daniel miró al juez. Sus manos seguían temblando, pero su voz se estabilizaba, ganando fuerza con cada palabra, alimentada por años de silencio reprimido. Yo no firmé esta demanda. Señoría, dijo Daniel. Hubo un murmullo colectivo en la sala. Claudia, mi abogada, soltó un pequeño jadeo. ¿Cómo dice?, preguntó el juez, frunciendo el ceño. Aquí tengo un documento con su firma, ratificado por poder notarial, a favor de los abogados de su padre. Firmé papeles en la clínica, explicó Daniel, hablando rápido, como si temiera que lo callaran. Estaba medicado. Mi padre y el doctor Arévalo me dijeron que eran trámites para el seguro médico. Me dijeron que Mariana me había abandonado, que ella quería deshacerse de Lucas y de mí. Se giró hacia mí y sus ojos se llenaron de lágrimas. Me mintieron. Me hicieron creer que estaba solo para que les entregara a mi hijo, protesto. Gritó el abogado de Augusto, poniéndose de pie, rojo de ira. El testigo está confundido. Está bajo tratamiento psiquiátrico fuerte. Su testimonio no es fiable. Siéntese, letrado, ordenó el juez, golpeando el mazo. Quiero escuchar al testigo. El suspenso era insoportable. Augusto miraba a Daniel con una amenaza explícita, una promesa de destrucción, si decía una palabra más. Pero Daniel ya había saltado al vacío. Señoría, continuó Daniel, ignorando a su padre. La única persona inestable en la vida de mi hijo no es su madre. Soy yo. Y el hombre que me hizo así, señaló a Augusto. El dedo de Daniel, acusador, temblaba, pero no bajó. Mi padre no quiere a Lucas. Quiere un heredero. Quiere moldearlo como intentó moldearme a mí. Mariana trabaja de noche porque mi padre nos cortó cualquier ayuda financiera para enseñarme una lección. Ella ha sostenido esta familia mientras yo me caía a pedazos. Ella es la mejor madre del mundo. El juez miró a Augusto, luego a mí, y finalmente volvió a posar su mirada en Daniel. Señor Valladares, le voy a hacer una pregunta directa. Y quiero que me responda bajo juramento, consciente de las consecuencias. ¿Cree usted que su hijo, Lucas, está seguro bajo la custodia exclusiva de su padre, don Augusto Valladares? La sala quedó en un silencio sepulcral. Podía oír el latido de mi propio corazón en mis oídos. Todo dependía de esto. Daniel miró a su padre una última vez. Augusto le devolvió la mirada, fría, dura, el peso de toda una vida de control y castigo concentrado en sus ojos grises. Di que sí y te salvo. Di que no y te destruyo. Daniel respiró hondo. Cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, estaban limpios. No, señoría, dijo Daniel. Su voz resonó en la sala, nítida y devastadora. Mi hijo no está seguro con mi padre. De hecho, nadie lo está. Un murmullo de asombro recorrió la sala, como una corriente eléctrica. El abogado de Augusto se dejó caer en su silla, sabiendo que el caso acababa de implosionar. Don Augusto, sin embargo, no se rindió. Se puso de pie, con el rostro desfigurado por una ira que ya no podía contener. Esto es intolerable, bramó, señalando a su hijo. Este hombre es un adicto. No sabe lo que dice. Está bajo la influencia de... Estoy bajo la influencia de la verdad, papá, gritó Daniel, girándose hacia él, rompiendo por primera vez en su vida la barrera del miedo. Por primera vez en años, estoy despierto. El juez golpeó el mazo con fuerza, 1, 2 veces. Bang, bang. Señor Valladares, siéntese o lo haré desalojar por desacato, ordenó el juez, mirando a Augusto con una severidad glacial. Luego, se dirigió a Daniel con un tono mucho más suave. Continúe, testigo. ¿Por qué afirma que su padre es un peligro para el menor? Daniel respiró hondo, como si estuviera soltando un peso que había cargado durante décadas. Porque mi padre no cría hijos, señoría. Él los rompe. Lo hizo conmigo. Usó mi debilidad, mi enfermedad, para controlarme. Me encerró en esa clínica, no para curarme, sino para sacarme de en medio y poder atacar a mi esposa. Daniel me miró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Mariana no me abandonó esa noche. Ella intentó entrar. Ella se arriesgó a ser arrestada para decirme la verdad. Si ella no hubiera ido, yo habría firmado mi propia sentencia de muerte y la de mi hijo. Se volvió hacia el juez con una honestidad brutal. Yo no estoy bien, señoría.
Soy alcohólico. Necesito ayuda. No puedo cuidar a Lucas ahora mismo. Pero Mariana, Marianne es la roca sobre la que se sostiene nuestra vida. Quitarle a Lucas para dárselo a mi padre sería condenar a mi hijo a repetir mi historia. Sería condenarlo a una jaula de oro donde el amor es condicional y el afecto se compra. El shock en la sala era palpable. Daniel no solo me había defendido, se había inmolado públicamente para salvar a su familia. Había admitido su incapacidad para proteger la mía. Augusto estaba pálido, con la boca abierta, viendo cómo su activo más controlado se rebelaba y destruía su reputación en tiempo real. Señoría, intervino mi abogada, Claudia, aprovechando el momento. Solicitamos que se desestime la demanda en su totalidad por mala fe procesal y manipulación de testigos. El juez asintió lentamente, anotando en su cuaderno. Su rostro ya no mostraba aburrimiento, sino una profunda reprobación hacia la mesa de los demandantes. El tribunal ha escuchado suficiente, dijo el juez. Cerrando la carpeta del expediente con un movimiento definitivo, Daniel bajó del estrado. No volvió a la mesa de su padre. Caminó hacia mí. Se detuvo a 1 metro de distancia, como si no se sintiera digno de acercarse más. Pero yo me levanté y le tomé la mano. Estaba fría y sudorosa, pero era la mano de mi esposo, no la del títere de Augusto. El payoff fue la mirada de don Augusto. Estaba solo en su mesa, rodeado de abogados que ya recogían sus cosas, mirándonos con una mezcla de odio y desconcierto. Había perdido. Y lo peor para él no era perder el juicio. Era saber que, su dinero, por una vez, no había podido comprar la lealtad de su propia sangre. El juez se ajustó la toga y miró a la sala con autoridad. No hubo necesidad de deliberación larga. La evidencia moral había sido abrumadora. Visto el testimonio del propio demandante y las pruebas de coacción presentadas durante el proceso, dictaminó el juez. Este tribunal falla lo siguiente: su desestima en su totalidad la demanda de custodia interpuesta por la representación del señor Augusto Valladares. Sentí que las piernas me fallaban, pero la mano de Daniel me sostuvo. La guarda y custodia exclusiva del menor Lucas Valladares se otorga a su madre. La señora Marianne Solís, continuó el juez. Asimismo, se dicta una orden de alejamiento preventiva contra el señor Augusto Valladares respecto al menor y a la madre. Dada la conducta intimidatoria demostrada, un jadeo ahogado salió de la garganta de Augusto. En cuanto al padre, el señor Daniel Valladares, el juez lo miró con compasión. Se suspende temporalmente el régimen de visitas hasta que presente informes favorables de rehabilitación. Sin embargo, el tribunal reconoce su valentía y honestidad hoy. La puerta para recuperar a su familia no está cerrada, señor Valladares. Depende de su recuperación. Gracias, señoría, susurró Daniel. Pum. El mazo cayó. Justicia. Salimos del tribunal. En el pasillo, Augusto intentó acercarse, pero sus propios abogados lo detuvieron, aconsejándole que no empeorara las cosas. Lo vi por última vez, un hombre pequeño, furioso y solo, gritando órdenes a un teléfono que nadie quería contestar. Su torre de marfil seguía en pie, pero él estaba atrapado dentro, aislado por su propia crueldad. Fuera, el sol había roto las nubes grises. El aire olía a lluvia reciente y asfalto limpio. Daniel se detuvo en la escalinata. Tengo que volver a la clínica, Mariana dijo, pero esta vez lo dijo con dignidad. Pero no a la de mi padre. Voy a ingresar en una pública, una de verdad. Voy a curarme. Por Lucas. Y por ti. Lo abracé. Fue un abrazo breve, pero cargado de promesas. Te esperaremos, le dije. Lo vi alejarse, caminando hacia un taxi, solo, pero libre. Yo caminé hacia mi coche, donde me esperaba la silla vacía de Lucas. Esa tarde, al recogerlo del colegio, no tendría que mentirle. Podría decirle que papá estaba luchando para volver y que el abuelo ya no nos haría daño. Arranqué el motor. No tenía millones, ni mansiones, ni apellidos ilustres. Tenía deudas y turnos de noche por delante. Pero mientras conducía hacia mi pequeño apartamento, sentí una paz inmensa. Había ganado la guerra más importante de todas. Tenía a mi hijo. Y tenía mi libertad. Fin de la historia. La justicia siempre llega. Pasaron 6 meses. Daniel cumplió su palabra. Ingresó en un centro de rehabilitación estatal, lejos de los lujos tóxicos de San Marcos, y trabajó duro en su sobriedad. No fue fácil. Hubo días oscuros, pero la sombra de su padre ya no oscurecía su camino. Don Augusto intentó apelar, pero el escándalo de su manipulación se filtró en sus círculos sociales, y su orgullo le impidió seguir una batalla pública que lo dejaba como un villano. Se retiró a su soledad dorada, un rey sin súbditos. Lucas y yo seguimos en nuestro apartamento. No nos mudamos a las lomas, pero pintamos las paredes de azul, su color favorito. Daniel empezó las visitas supervisadas la semana pasada. Verlo jugar con Lucas en el parque, sobrio y presente, fue el verdadero cierre de esta historia. No somos una familia de portada de revista.
ni tenemos un apellido que abra puertas. Pero tenemos algo que el dinero de Augusto nunca pudo comprar, la lealtad de habernos salvado los unos a los otros cuando el mundo se nos venía encima. Fin de la historia. La justicia siempre llega. Ahora te pregunto, don Augusto puso sobre la mesa un apartamento de lujo y una pensión vitalicia a cambio de la custodia, aprovechándose de la precariedad de Mariana. Si hubieras estado en sus zapatos, ¿habrías tenido la fortaleza de rechazar esa seguridad financiera inmediata? ¿O habrías firmado pensando que era lo mejor para el futuro económico de tu hijo? Te leo en los comentarios.